Atilio, se me ocurría reflexionar con usted sobre todo de cómo podemos analizar con este escenario tan convulsionado internacional, de qué forma los diferentes modelos políticos con sus perspectivas o sus respectivas políticas sanitarias en cada uno de los países están pudiendo atender más o menos bien lo que es el coronavirus, ¿no? Me parece que acá empieza a pesar un poco, queda bastante claro cómo aquellos países en el que no todos tienen garantizado el acceso a la salud están teniendo mayores dificultades. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Una potencia como Así Estados es. Unidos está teniendo grandes problemas y la contracara bien podría ser China en este caso. Sí, yo creo que evidentemente el problema de Estados Unidos es gravísimo. Fíjate vos que días pasados, creo que fue el viernes, publiqué un Twitter yo en donde simplemente comunicaba, informaba lo que la PBS, que la PBS es la radio pública y la televisión pública de Estados Unidos, que por supuesto tiene una influencia muy pequeña, ¿no? Porque no cuenta con todos los apoyos que necesitaría contar para contrarrestar el peso enorme de los medios privados, Mm. pero la PBS publica un pequeño informe en donde habla de que hay 44 millones de estadounidenses que no tienen acceso ninguno al sistema de salud y 44, 44 millones un y número, ¿eh? Sí. un numerito, y espérate, agregale esto, 38 millones que tienen un acceso insuficiente e Ajá, inadecuado. Cuando sumás todo, estás hablando prácticamente de la tercera parte de la población de Estados Unidos que está a la deriva. ujú, Entonces, evidentemente, eso refleja el hecho de que en Estados Unidos, más que en ningún otro país del mundo, la medicina es un negocio, es un gran negocio, la industria farmacéutica, las corporaciones médicas, el sistema hospitalario es la fuente de inmensas ganancias y bueno, aquel que puede pagarlo recibe atención médica y aquel que no, pues le reza al buen Dios o hace algunos ritos vudú o lo que sea como para claro, salvarse claro. de las plagas que azotan periódicamente a nuestro tiempo. Es Entonces, increíble las evidentemente, prioridades, cómo quedan claras, ¿no? Pero me quedo con eso, digo, pues estamos hablando de una potencia que está teniendo enormes dificultades cuando recién está empezando el tema del coronavirus en Estados sí, Unidos. escúchame, y eso, y te digo que lo peor, hay una nota que también creo que se publicó el viernes, me parece también, Ah, sí. en el New York Times, en donde ellos dicen de que el Centro para el Control de las Enfermedades, viste que es una institución pública muy importante Mm. allá, advierte que Estados Unidos podría verse afectado si la epidemia realmente se afianza, ¿verdad? Y se extiende, habría por lo menos entre 90 millones y 150 millones de personas infectadas, de las cuales probablemente requerirían atención hospitalaria urgente, un número que en ningún caso es menor de 2,5 millones, 3 millones de personas. Ujú. Pero el diario agrega, el problema es que el sistema hospitalario norteamericano, concebido como un sistema privado y para producir ganancias, tiene apenas 910.000 camas. Claro. Es decir, de que en el caso que la epidemia adquiera fuerza, ¿verdad? Y ellos dicen que eso no es improbable, habría un problema gravísimo simplemente porque tendrías a la gente enferma y sin tener una simple cama de hospital en donde poder atenderlos. Bueno, esto te habla de lo que es cuando un país adopta el neoliberalismo como su ideología, la salud como una mercancía más, como la educación, Sí. por contraposición a lo que pasó con China, más allá de lo que uno pueda decir, pero lo cierto es que en el caso de China, la verdad que controlaron esa epidemia bastante rápidamente, teniendo en cuenta lo que es China y el hecho de que tiene una población que es 5 veces superior a la población de Estados Unidos. Claro. Y sin embargo, fíjate que al día de hoy domingo estamos hablando de informes muy claros, no sé si viste en los últimos días, salieron unas fotos de médicas chinas y médicos chinos Sí. ahí de algunos de los hospitales de Wuhan y aparecen ya todos sin barbijo y Sonrientes. normalmente Sí. diciendo sonriente, el problema está resuelto. Esto habla claramente de que, bueno, el socialismo le puede no gustar al señor Donald Trump y a Sí. algunos estadounidenses, pero lo cierto es que un Estado socialista, con todas las peculiaridades que tiene el caso chino, supo resolver un desafío gigantesco en tiempo récord y con un número mínimo de vidas humanas puestas en juego, cosa que
los expertos americanos dudan que pudiera emularse en el caso de que esa epidemia ocurriera ahora en Estados Unidos. Médicos chinos que además están viajando a Italia, están viajando a diferentes lugares del mundo para ayudar también a contener, por ahí no se dice tanto, ¿no? Ahora, lo que es el discurso neoliberal, digo que está resistiendo también en la República Argentina, tenemos a los productores rurales, a un segmento, ¿no? A los más ricos quejándose por las retenciones, tenemos las resistencias después del cambio de gobierno vigentes, pero no escuché a ninguno quejarse de que el gobierno invirtiera millones para poder parar este coronavirus. Digo, puede haber acá una lectura, no sé si Atilio Borón va a compartir o no, clasista de la situación, porque quienes traen la enfermedad justamente son quienes pueden viajar al exterior, ¿no? Entonces me parece que no ha habido grandes quejas en cuanto al gasto que pudiera generar la contención, que sí lo hemos escuchado en otras situaciones, ¿no? Que el gobierno invierta en salud pública o invierta para atender a garantizar la salud, muchas veces ha sido motivo de queja para aquellos que piden que se ajuste. Pero en este caso hay silencio. Y en este caso hay silencio, ciertamente, porque como vos decís muy bien, es gente que viene de afuera, ¿verdad? Y bueno, los que viajan no son precisamente los pobres en la Argentina. Claro. Viajan los ricos o los muy ricos. Y entonces esta gente está ahí satisfecha. En general, ellos creo que tienen mucho miedo ahora, porque evidentemente una epidemia de ese tipo, si bien no se distribuye uniformemente en toda la población, siempre el tema de la clase social es un dato decisivo para ver quién es más vulnerable o menos vulnerable a las enfermedades, pero bueno, es gente que se da cuenta de que la situación es muy peligrosa y que puede escapar de control, y en ese caso todos se verían igualmente afectados o con chances de ser afectados, que es un poco lo que está pasando ahora en Estados Unidos, claro, donde están reflotando la candidatura de Bernie Sanders, que ya lo habían dado por muerto, sí. Y fíjate vos qué interesante, Sanders hizo del tema de Medicare, o sea, de la instauración de un sistema de salud pública en Estados Unidos, el eje de su programa. Él dijo, necesitamos garantizar para los ciudadanos de este país atención médica de calidad, y se le murieron de risa en la cara y lo tiraron abajo en las encuestas. La manera como se lo destruyó a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, a Sanders fue increíble, pero ahora prácticamente en estos últimos días Sanders aparece con renovadas credenciales, porque evidentemente claro, lo que él decía era muy sensato. Estados Unidos, imagínate, 1 de cada 3 americanos que están desprotegidos contra una epidemia. Esto además dicho por un organismo oficial del gobierno de Estados Unidos, porque la PBS, ¿verdad?, la Public Broadcasting System, eso es lo que quiere decir, no es un grupo privado, no es un lobby, no es un partido de izquierda, no es un movimiento social contestatario, es una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, que plantea esa situación diciendo, estamos indefensos, ojalá que no nos agarre la epidemia, porque acá puede quedar un tendal, eso dicen ellos. ¿Cómo podría reaccionar Trump? Lo vamos a ver, ¿no? A veces es un poco impredecible, me parece, Donald Trump, pero ¿cómo está posicionado hoy políticamente para buscar una reelección? ¿Cómo lo va a impactar la crisis económica, no, además de la pandemia? Mira, hasta la semana pasada él venía bien, porque evidentemente los demócratas no tienen candidato. El único que puede ser candidato ahí con chances de ganarle a él es Sanders, pero Sanders es repudiado por quienes controlan la maquinaria, el aparato demócrata, que es gente básicamente vinculada al gran capital y nada más, ¿verdad? Pero a Donald Trump le salieron mal 2 jugadas. Cuando digo 2 jugadas, digo porque cada vez hay más sospechas de que esta epidemia tiene un origen un tanto extraño. E incluso comienzan a aparecer algunas afirmaciones ahora de diversas agencias del gobierno chino, pero que como yo no sé chino, yo creo que este es un dato fundamental, a mí no me gusta citar, viste, así, porque hay una traducción en donde desaparece la fuente original, y a mí eso no me gusta, quiero ser muy cuidadoso, pero como veo que aparecieran varias, en donde algunas agencias oficiales del gobierno chino están diciendo de que Estados Unidos habría tenido algo que ver
con el estallido de esta epidemia. Ajá. Incluso llegan a hablar de tropas americanas que habían estado por ahí, andás a ver cómo es la cosa, pero esto tenés que asociarlo con dos elementos más. Sí. Uno que yo presenté la otra noche en el programa del Gato Silvestre, que fue una declaración nada menos que del Foro Económico Mundial, o sea, Davos, Sí. que anuncia que el día 18 de octubre se hizo un experimento en Nueva York sobre cómo reaccionarían los gobiernos y las principales agencias de salud de los distintos países en casos de una epidemia global. Ajá. Y muy virulenta y muy radicalizada, que ese experimento se realiza con la anuencia de la Johns Hopkins University, que tienen el programa de salud pública más importante de Estados Unidos, ¿verdad? El programa de vanguardia en salud pública, la Johns Hopkins, y también con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Ajá. fundación bueno, Sí. que hacen esa simulación, y la conclusión de eso, que yo un poco lo vi en el programa del Gato Silvestre, es decir de que, bueno, tenemos que afinar los mecanismos de coordinación porque una pandemia de extraordinaria virulencia es cada vez más probable y ocurrirá mucho antes de lo que nosotros nos pensamos. Bueno, eso se publicó, eso se hizo 2 meses antes del estallido de la pandemia, de la epidemia en China. Ajá, Digo, es claro. sospechoso, Sí, digo, que estos sí. tipos 2 meses antes están como viendo, bueno, ¿cómo hacemos? Por si aquello se nos escapa. Digo, el subtexto de ese comunicado es, estamos muy preocupados, se viene inevitablemente. Bueno, quiere decir que sabían de que algo de eso había hecho Estados Unidos. Cuando esto lo comparás con los manuales con los que están muy siendo utilizados por el Pentágono en este momento, donde hablan de la guerra de quinta generación y de la importancia que tiene en esa guerra de quinta generación nuevas armas, entre ellos armas bacteriológicas, bueno, comienza a armarse un rompecabezas en donde yo no digo, y de una manera irrefutable, que Estados Unidos, como parte de esta guerra de quinta generación y para detener el avance arrollador de la economía china en el plano mundial, lanzaron esta especie de bomba bacteriológica en China, pero como dirían los abogados, hay indicios más que suficientes como para llamar, digamos, a algunos imputados a que presten declaración. Claro. Me parece que eso es más que evidente, ¿se das cuenta? Ahora, si esto fue así, vamos a suponer, digamos, yo lo dejo de todas maneras como una conjetura, pero ojo, no es una conjetura tirada de los pelos, está muy bien fundada. Pero si esto es así, el tiro le salió por la culata al gobierno americano, porque ¿qué pasa? Ellos pensaban que esto podía haberse quedado focalizado en China. Y evidentemente se esparció por toda Europa, porque al fin y al cabo Eurasia es un continente en donde es muy fácil moverse, ¿verdad? Pero además produjo una hecatombe económica mundial que va a tener consecuencias tremendas que recién se empiezan a ver ahora, ¿verdad? Porque vos imagínate con esto de impedir los vuelos transatlánticos, todos los vuelos que constituyen el corredor del Atlántico Norte, que es la ruta... para los europeos es la ruta más rentable de todas las rutas de las grandes líneas de navegación que tiene aérea, ¿no? Que tiene Europa, Air France, KLM, Lufthansa, etcétera, la británica, ¿no es cierto? Todas esas, básicamente el gran negocio de ellos es el negocio del tráfico en el Atlántico Norte. Todo eso se viene abajo. Claro. Se viene abajo el turismo, se viene abajo la gastronomía, se viene abajo los grandes espectáculos. Hay países como Italia que han tenido que clausurar todo tipo de actividad económica y esto empieza a trascender a otros lugares. Tengo amigos que estaban en Nueva York hasta hace unos pocos días. Prácticamente Nueva York se transformó en una ciudad sin espectáculos, sin museos, sin nada de la noche a la mañana, con el impacto económico feroz que tiene todo esto. Entonces, Trump, y ahí, discúlpame todo el largo por favor. Itinerario para responderte, Trump, que la tenía relativamente fácil hace una semana y media, en este momento puede tener una situación muy difícil porque enfrenta un país amenazado por una epidemia tremenda y por una
recesión económica colosal. Ujú. Y ante ese cuadro, con la gente diciendo, bueno, esto nos ocurre porque no tenemos un sistema de salud pública eficiente, porque dejaron ganar mucho dinero a los farmacéuticos, a los médicos, a los hospitales, porque los seguros de salud son carísimos, y además encima tenemos una mega recesión, y de repente puede ganar cualquiera que se ponga enfrente de Claro, Trump. claro. ¿Eh? Bien, bueno, no, pensaba mientras lo escuchaba describiendo el escenario Atilio, el escenario internacional, que creo que todavía nos cuesta dimensionar a dónde nos va a llevar todo esto, ¿no? Ojalá no sea tan tremendo como parece, como lo vemos venir. Sí, ojalá que no, pero hay que estar precavidos. Hay que ser precavidos. ¿Y cómo cree que va a impactar este escenario internacional? Lo traigo para nuestra casa, ahora para la Argentina, la negociación que Argentina lleva adelante con los acreedores. ¿Lo va a beneficiar en algún punto? ¿Será perjudicial? La caída del precio de los commodities claramente nos está perjudicando. Bueno, caen, pero no todos. Cayó sobre todo el petróleo, ¿verdad? Producto de una guerra Sí. que hay ahí entre Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita. Pero yo creo que en un cierto sentido, y aunque esto sea doloroso decirlo, este derrumbe de la economía mundial, que es lo que todos están pronosticando, hace que la problemática de la deuda argentina adquiera una importancia mucho menor, por lo tanto atraiga mucho menos la atención de las Ajá. autoridades económicas mundiales, y el Fondo Monetario Internacional, ante una debacle gigantesca como la que se está produciendo, bueno, afloje un poco la presión sobre la Argentina, porque cuando vos estás en el Titanic y el Titanic se está hundiendo, no te vas a meter vos con el tipo que maneja la cafetería de la tercera clase del barco, sino que te preocupás para que el barco no se hunda. Entonces yo creo que esto al gobierno argentino le viene, digamos, como una especie de alivio, porque tiene un marco general desgraciadamente marcado por una profunda crisis que nos va a afectar. Yo con esto no quiero decir que no va a afectar la crisis a la Argentina, va a ser un impacto también muy fuerte, pero hablando específicamente del tema de la renegociación de la deuda, tengo para mí la convicción de que esto hace que la relevancia que antes tenía la Argentina, cuando se decía cómo la Argentina en default afecta a la economía mundial, bueno, hoy en día la economía mundial está por el suelo, hecha trizas, y por lo tanto de la Argentina ni se acuerda. Hemos dejado de hablar, aparte de la deuda en estos días, ¿no? Claramente están apareciendo otros problemas más importantes. Atilio, la última, no quiero abusar de su tiempo. En esta semana he leído varias columnas en la prensa hegemónica y más o menos la cosa pinta así cuando se habla del perfil de Alberto Fernández y el de la vicepresidenta, ¿no? Cuba influencia, malamente por supuesto, a Cristina, y Estados Unidos trata de apuntalar a Alberto Fernández, ¿no? Todo el tiempo marcando la grieta entre Alberto y Cristina, y una influencia cubana y una, si se quiere, influencia o una cercanía más norteamericana sobre el presidente. ¿Apreciaciones o su mirada, Atilio, sobre cuál es el perfil del gobierno de Alberto Fernández en cuanto, bueno, a las relaciones bilaterales con Estados Unidos o a su inserción en el mundo? Mira, yo creo que, bueno, parte de la estrategia que sigue la derecha precisamente es tratar de fracturar, ¿no es cierto?, esta alianza entre Alberto Fernández y Cristina, fracturar el frente de todos. Es una estrategia para ellos inteligente, muy importante, porque ellos ya tienen puesta la vista en el 2021 y el 2023. Así como nosotros decíamos, yo lo dije muy tempranamente, hay 2019, ¿verdad? Sí. Ellos están ya pensando que hay 2023, y una de las maneras de avanzar en esa línea es precisamente producir una escisión entre Alberto y Cristina. Creo que están subestimando la inteligencia de ambos dos. Creo que Alberto Fernández ha dado muestras de actuar dentro de los márgenes posibles que tiene la autonomía de la Argentina, que son muy acotados, porque no nos olvidemos de que Alberto Fernández y Cristina reciben un país con un estado absolutamente arruinado, una economía postrada, una población sumida en la pobreza en más del 40%, y los que no son pobres son casi pobres, porque a veces yo me enojo mucho con los economistas que dicen, bueno, 40%, ¿cómo? Y el que gana 10 pesos más de la línea de pobreza, ese ya no es pobre. Por favor, cuando vos haces un análisis más fino de la pobreza que nos dejó el macrismo en la Argentina, estás hablando de un 75% de la población, entre pobres y cuasi pobres, que son la gente que está un poquito por encima de la línea de la pobreza, pero que no puede hacer trabajadores empobrecidos.
Claro, que lo que decía Lidita Carrió, de aquellos que se van a esquiar a Europa para volver, ¿no es cierto? Y por eso no vienen a las PASO. Claro. Digo, estamos hablando de gente que está en condiciones. Entonces, yo creo que Alberto Fernández está manejándose en ese sentido, ha estado muy bien en cuanto a su inserción internacional, no ha contribuido con la campaña que se esperaba de él. Él vino acá y el gobierno de los Estados Unidos le mandó a Mauricio Claver Carone a la inauguración con un mensaje muy claro de que sacar una declaración en contra de la dictadura de Maduro. Sí. No lo hizo. Lejos de eso, le quitó las cartas credenciales a la pseudo embajadora que Juan Guaidó habían mandado a la Argentina. Ha tenido una conducta muy digna en relación al golpe de Estado en Bolivia, está apoyando los esfuerzos de México para avanzar, ¿no es cierto?, en una coordinación con los mexicanos para sostener estos procesos de unidad latinoamericana, etcétera. Entonces me parece que realmente decir de que hay una diferencia clara de orientación entre lo que hubiera hecho Cristina y lo que está haciendo Fernández, me parece que básicamente es una maniobra tendiente a meter una grieta al interior del frente de todos, y nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes como para rechazar eso, y más allá de las observaciones y comentarios que uno puede hacer a la gestión de Alberto, sugerencias, o mismo, como él lo dijo, señalémosle los errores cuando los hay. Es evidente que un error que no debemos cometer es hacerle el juego a la derecha y al imperialismo, porque está claro que Donald Trump no quiere el gobierno de Alberto Fernández, claramente, y tampoco quiere, por supuesto, una vicepresidencia como la de Cristina Fernández. Entonces, no seamos inteligentes y no le demos el gusto. Y los problemas que tenemos acá, yo creo que, por ejemplo, el gobierno tiene varias asignaturas pendientes, que yo estoy diciendo que hay que resolver, tema de presos políticos, aunque se le pueda dar un argumento leguleyo, decir que no lo son, pero en realidad lo son. El tema de una reforma tributaria, que creo que el presidente Fernández va a tener que hacer, porque si no, no le van a cerrar los números de ninguna manera al Estado argentino. Y el tema, digamos, de la gran batalla comunicacional que todavía no ha sido encarada y que es decisiva, es una batalla decisiva en contra de la derecha y los medios. Son tres grandes temas que uno lo señala como insuficiencia del gobierno, no para que el gobierno le vaya mal, sino precisamente para que le vaya mejor. Y yo creo que hasta ahora ha venido capeando bien el temporal, ha heredado una cosa tremenda, pero bueno, yo creo que no hay que hacerle el juego a esta derecha que busca crear estas divisiones, y pobre Cuba, con todos los problemas que tienen encima, aplicarle a los cubanos el San Benito, que son ellos los que causan la división en el seno del gobierno argentino. Bueno, me parece una cosa realmente irrisoria, si no fuera por las consecuencias tan negativas que a veces esto puede traer, ¿no? Atilio, un placer escucharlo, como siempre. No le vamos a mandar un beso por las dudas, veo que no se puede dar besos. No, por mí sí, mándemelo tranquilo, yo no puedo estar, porque además creo que hay mucho fake news en todo esto también, y hay mucho negocio, porque vos sabés que las tragedias venden y las cosas que andan bien no venden, entonces también hay que tener cuidado con el agigantamiento de la pandemia, que es un negocio también para los grandes medios. Le mandamos un beso entonces.